Hoy vamos a estudiar graficación de fracciones. Muy bien, para estudiar esto necesitamos recordar que una fracción se compone de un numerador y un denominador. También es recordar que existen varias fracciones. Tenemos las fracciones que son propias y las fracciones que son impropias. Las fracciones propias, estas las identificamos fácilmente porque el numerador es un número menor que el denominador. Veamos algunos ejemplos. 1/2, 5/8 y 3/6. Todas son fracciones propias. Estas fracciones propias se grafican de la siguiente manera. Por ejemplo, 1/2. El denominador indica las partes en que se divide la unidad o la figura. Como en este caso el denominador es 2, la voy a dividir en 2 partes. Y el numerador me indica las partes que se señalan de esa unidad o figura. Como en este caso el numerador es 1, yo voy a señalar una sola parte. Veamos otro ejemplo, 5/8. El denominador me indica las partes en que se divide la unidad o figura. Como en este caso es 8, yo voy a dividir la figura en 8 partes. Y como el numerador me indica las partes que se señalan de esa figura, aquí en este caso es 5, yo voy a señalar 5 partes. Veamos un último ejemplo, 3/6. El denominador me dice que es 6, yo voy a dividir la figura en 6 partes iguales. Y como el numerador es 3, yo voy a señalar 3 partes de esa unidad o figura. Veamos cómo se grafican las fracciones impropias. Primero, que las fracciones impropias las identificamos fácilmente porque el numerador es un número mayor que el denominador. Veamos algunos ejemplos. 7/2, 5/3, 13/4. ¿Cómo se grafican este tipo de fracciones? Veamos, 7/2. Se selecciona una figura que se pueda dividir en el número de partes indicadas por el denominador. Como en este caso es 2, yo voy a dividir la figura en 2 partes iguales. Y el numerador me indica las partes que voy a señalar de esa figura. Como no puedo señalar 7 partes, yo debo repetir la figura hasta tanto poder señalar el número de partes que me indique el numerador. La hago nuevamente, puedo señalar 4. La hago nuevamente, puedo señalar 6. Necesito hacerlo una vez más. Aquí sí puedo señalar 7 partes. Entonces, como el numerador es 7, coloreo 7 partes. O se pintan o se señalan 7 partes. Veamos otro ejemplo. 5/3. Como el denominador es 3 y me indica las partes en que se divide la figura, aquí yo voy a dividir este rectángulo en 3 partes iguales. Pero el numerador es 5, yo necesito hacerla nuevamente para poder señalar 5 partes. Aquí sí, haciéndolo una vez más, puedo señalar 5 partes. Como el numerador es 5, señalo 5 partes. Muy bien. Veamos un último ejemplo. 13/4. Como el denominador es 4, yo voy a dividir la figura en 4 partes. Muy bien. Ahora, como el numerador es 13, necesito hacerla nuevamente tantas veces necesite para poder señalar 13. ¿Cuántas crees tú que se deben hacer? Muy bien, se deben hacer 4 veces más para poder señalar 13. Aquí sí puedo señalar 13 partes que me indica el numerador. Ok, ya estás listo para graficar fracciones. Suscríbete, que Dios te bendiga.